de inversiones. No son emisores de valores de oferta pública, ¿no? Son intermediarios, creo que son. ¿Qué es un emisor de oferta pública? Oferta de inversiones. ¿No es cierto? Bonos. Inversiones. Inversiones. ¿Ya? Por lo general, todas aquellas instituciones que son, ¿cierto?, supervigiladas por la CMF, es decir, todas las acciones las que hacen en bolsa, en general, capítulo público. ¿Ya? La norma viene a modificar precisando el contenido mínimo que deben tener, ¿cierto?, las memorias e incorporando nuevas exigencias de información sobre, ojo, sostenibilidad y gobierno corporativo. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos, chicos? Chicas. Sostenibilidad. ¿Qué hicieron y cómo lo mejoraron? Ya, pero hoy día está de moda un tema de sostenibilidad. Sostenibilidad, por ejemplo, que sea viable. Claro, que sea viable. Eso es sustentabilidad. La sostenibilidad es que el negocio sea sostenible con responsabilidad social empresarial. Economía circular, que me haga cargo de qué cosa, de los efectos, ¿sí? De los efectos del medio ambiente, sociales y corporativos. ¿Okay? Hoy día está de moda, yo creo que he escuchado mucho de la responsabilidad social empresarial y dentro de eso, ¿cierto? Básicamente se va en el tema de justamente ¿cierto?, lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Okay? La mayoría de las empresas han incorporado, incluso dentro de su misión, ¿cierto?, el tema de la sostenibilidad, y algunos también lo asocian a sustentabilidad, porque si no soy sostenible, no soy sustentable. Paso para atrás. Economía circular es lo que... La economía, entre eso es una economía circular, porque la economía que es cierto que regía el mercado en general, desde los años 40 hasta la fecha, hasta 20 años atrás, era la economía lineal. La economía lineal era extraer materias primas, procesar, usar y botar. Las circulares, extraer materia prima, procesar, usar, reciclar, reutilizar. Por eso es economía circular, que es distinta a la otra que existe. ¿Ya? El objetivo de esta normativa es que las empresas, organizaciones informen las políticas, prácticas y metas, ojo, adoptadas en cuanto a medio ambiente, lo que estamos hablando, el tema social y de gobernanza. Ambiental, social, gobernanza. ¿Ok? En línea con los estándares internacionales. Hoy día Chile está suscrito a varios ciertos convenios de carácter internacional. De hecho, al 50 Chile debería ser cierto un país con cero emisión de carbono. Muy bien. El que estaba amigo, si estaba bien, pero cierto, cero emisión de carbono, estamos bien, ¿no? Nos implica que ir cambiando una serie de cosas. ¿Ya? Claro, el mercado automovilístico cambió harto con eso. O sea, de hecho, de aquí al 2020, no, al 28, 29, se supone que el mercado acá en Chile debería ser hoy día estamos 20, 80 más o menos. Electricidad, ¿cierto? Y los combustibles. Va a ser, debe ser. Si estamos en el proceso justamente de emisión de carbono, como decía nuestro amigo, va a cambiar todo eso. Y entre esos, un elemento importante, ¿cierto? Es el litio. ¿Han escuchado que el litio está de moda? Oh, que el litio, pues, ¿por qué? Porque justamente los chinos y todas las empresas automotrices están cambiando, ¿cierto? Ser eléctrico. Justamente, ¿cierto?, sus fuentes de emisión. Y todo está cambiando eléctrico. Y dentro de lo eléctrico son las baterías. Y las baterías requieren cobre y litio. El problema es que todavía nosotros no definimos una política. Por eso nos están pasando por el lado todos los vecinos. ¿Cierto? Ese es el único problema que tenemos en este momento. Bueno, pero ahí me meto otra cosa con ¿ya? ¿Estamos bien? Entonces el CMF, ojo, en las memorias tiene que informar todo, ¿cierto?, de forma obligatoria, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con sostenibilidad y gobierno corporativo. Específicamente cuáles son tus políticas, tus prácticas y las metas, ¿cierto?, metas que adoptaste para hacer cumplimientos de carácter medioambiental, social y gobernanza de carácter internacional. ¿Ya? Sostenibilidad y gobernanza. ¿Ya? Perfil de la entidad.
Nuestras nuevas exigencias, ¿cierto? Que pide la CMF, las empresas tienen que, ¿cierto?, señalar de forma explícita dentro de sus perfiles, se debe indicar la misión, visión y propósito de la entidad, Profe, además de sus valores y principios corporativos. también se tenía que. Me acuerdo que también lo menciona el objetivo. Objetivos estratégicos como vienen por ahí. Ay, Y el plan de desarrollo inclusive. eso, sí. ¿Ya? ¿Qué es la misión de una empresa? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la misión de una empresa? El alcance que quiere llegar. Donde quiero llegar es... No, porque el objetivo y la misión es diferente. No, no. ¿Qué es la misión? Misión. Lo que hace la empresa. Para cumplir la visión. ¿Ya? Ok, yo debo... Lo que pasa es que son dos conceptos distintos. O sea, para llevar- Misión, lo que yo declaro que quiero hacer, que no necesariamente es igual a donde quiero llegar. ¿Ustedes conocen a Samsung? Sí, ¿Tienen el anterior teléfono Samsung? sí, ahora ¿No le encuentran ahora pescado? ¿Saben a qué se dedicaba Samsung? a la pescadería. Justamente a cierto refinar harina de pescado. E hizo un proceso de cierta innovación y cambió su quehacer de harina de pescado a todo el tema. Ese fue un proceso de innovación radical. Ustedes están con innovación también, ¿cierto? ¿Cómo? Están con innovación, entonces manejar perfectamente los conceptos. Radical, que cambió completamente lo que yo hago. Pasó en pandemia, ¿no? Uno se dedica a una cosa y comprendía a otras. ¿Cierto? Cafadera, por ejemplo. Cafareras, ¿cierto? Son de media, churrines para hombres, mujeres, medias y todas esas cosas. Pero en pandemia se dedicó a Mascarilla. tener mascarillas. ¿Ok? Igual que el Dunkin' Donuts ahora compró el Subway. Y el tanque, Dunkin' Donuts ¿Ve? compró a Subway. ¿qué pronunciación tenemos? Esto en inglés se nota. Tienen 4 días ustedes, ¿cierto? De ahí no me meten que. No se dio ni cuenta, pero la pronunciación. Sonó bonito. Shit. Bien. Ya. Perdón, estábamos en la misión, lo que la empresa hace, y la misión donde la empresa quiere llegar. Son dos, van de la mano por lo general, pero no necesariamente lo que yo hago es donde yo quiero llegar. ¿Ok? Porque a lo mejor lo que yo hago, ¿cierto?, no está de acuerdo a mis metas, yo quiero hacer otras cosas. Eso es importante, ¿ok? Entonces la empresa tiene que decir, lo que hago, ojo, donde quiero llegar, el propósito, a lo que me dedico dentro de la organización, sus valores, cómo se sustenta el quehacer, y sus principios corporativos, que puede ser innovación, ¿cierto?, incorporación de nuevo capital, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, esto no es menor. Esto aquí nos está diciendo lo que hace, dónde quiere llegar, cómo lo voy a hacer también, ¿no? Y eso aquí lo sabe, no solamente lo saben los inversionistas, sino que la competencia. ¿Ya? Dentro de lo que tiene que ver con un gobierno corporativo, se debe agregar, ¿cierto?, el marco de la gobernanza, indicando, como decía bien la compañera, la estructura del funcionamiento del gobierno corporativo, haciendo referencia a la adopción de prácticas del gobierno corporativo. ¿Ok? Por lo que se incluye el deber de informar cómo la entidad o la organización o empresa, ¿cierto?, incorpora en sus actividades un marco de gestión de riesgos. Cosas que ustedes tienen que haber visto ya, ¿cierto? Matrices de riesgo. Eso quedamos. Cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando sobre la política de esta empresa. No, ¿quién los gobierna? Pero tienen ellos como misión generar las políticas internas y además, ¿cierto?, supervisar o hacer valer que la empresa esté de acuerdo a la política, ¿cierto?, que está supervisando. La CMF, Banco Central, etcétera. La normativa medioambiental, el tema social, stakeholders, Que esté básicamente. adaptada a los cambios que se necesitan. A eso es, ¿ya? Ya. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, súper. Ya. Hay nuevas exigencias al directorio. Tienen que describir cómo se informan los asuntos relacionados con materias medioambientales, ¿ok?, sociales y todo aquello específicamente relacionado con el famoso cambio climático, ¿cierto? Así como, ¿cierto?, el hecho que si tales materias son incluidas al momento de debatir, ¿cierto?, o decidir decisiones estratégicas de la empresa.
Miren lo importante que es. ¿Se entiende, no? Es decir, ustedes, ¿cierto?, entre la memoria como directorio, tienen que señalar explícitamente, ¿cierto?, cómo se hacen cargo de los asuntos medioambientales, sociales y gobernanza, y señalar explícitamente cómo incorporan esos conceptos en el momento de estar decidiendo una u otra cosa. Voy a una empresa, ok, no voy a decir voy a crear una nueva empresa, ¿cierto? No sé, Recoleta, ¿cierto? Es una nueva empresa. Ok, sí, pero tendrías que incorporar en ese momento todos los efectos que va a tener, ¿cierto?, la parte medioambiental, social y gobernanza. ¿Cómo impacta? Que tienes que hacer cargo de eso, es parte de tu responsabilidad. ¿Ok? Tienen que además señalar el número de directores en situación de discapacidad, que tiene que ver con una política de inclusión. ¿Ok? Cómo el gobierno, ¿cierto?, o las políticas gubernamentales incentivan, ¿cierto?, que dentro de los directorios existan personas, ¿cierto?, con discapacidad. Cuando tú, por ejemplo, presentas proyectos de gobierno, te dan más puntos, ¿cierto?, si tú quieres presentar un proyecto que te financia el gobierno, ahora está de moda, la fundación y todo eso, por ejemplo, ¿cierto?, si tú muestras que dentro de tu estructura tienes una política de inserción, ¿cierto?, de discapacidad. Y eso está hace muchos años. ¿Ya? Ojo, un número 3 que tiene que ver con la periodicidad, ¿cierto?, la cual se reúne el comité de gestión de riesgos o comité de artículos. Es decir, las empresas tienen que tener dentro de su estructura un comité de riesgos. ¿Ok? Y se tiene que juntar con la unidad de riesgo, la auditoría interna y la responsabilidad social. ¿Ok? Y tienen que describir cuáles son las herramientas, ¿cierto?, los tópicos que abordaron dicha reunión. ¿Ok? Esto es súper importante, chicos y chicas, cuando ustedes estén trabajando y en empresas medianas grandes, esto va a ser pan de cada día. No solamente autoridad de estados financieros, no solamente autoridad de efectivo o tesorería, ¿cierto?, donde hay mayor riesgo que se haya un fraude y demás, sino que todo lo que tiene que ver con el tema del compliance, cumplimiento de normas, cada vez es más exigente. ¿Ya? Profe, pero ¿cómo uno...? Diga. O sea, después de estas empresas, cuando son fiscalizadas, Lo vamos a ver. ¿revisan eso? Sí, claro, hay un formato que definió la CMF que ustedes van a tener que trabajar. Una serie de productos, donde dice primero gobernanza y una serie de preguntas que tienen que responder, como lo hacen ustedes, ¿cierto? Yo creo que han visto algunos formatos cuando ustedes van a hacer autoridad de terreno. Activos, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes tienen que revisar activos fijos, propiedades parte de equipo, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Imagínense. De activos fijos, ¿Sí? primero inspeccionar si están esos activos fijos realmente Ya, como lo dicen. pero si yo no sé cuál es activo, primero tengo que asesorarme de la contabilidad que activos tengo, ¿no? Sí, claro. O sea, primero que saber, si no voy a decir dos máquinas, ¿cierto? Extraer, ¿cierto?, un libro, ¿cierto?, mayor, ¿cierto?, con detalle de todos los activos. La política de apreciación será, ¿no? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Ok? La ubicación de base, y ahí me voy, ¿cierto?, a revisar, por ejemplo. ¿Es cierto? Es un proceso que ustedes hacen. Lo mismo pasa si van a hacer una auditoría del compliance. Primero que todo, la normativa, la gobernanza. Muéstrame el acta de directorio. ¿Dónde tocó, cierto, si hicieron cargo del tema medioambiental, eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la segunda parte, su comité de riesgo? ¿Tiene o no? No tiene. ¿Tiene políticas asociadas, por ejemplo, a minimizar el efecto medioambiental? ¿Tiene políticas de integración, etcétera, etcétera? Vamos a ver un formulario. ¿Ya? Está eso hecho. El 350 y no sé cuánto. ¿Ya? Entonces, dentro, ojo, la estrategia dentro de la memoria. Se deberán mencionar los objetivos estratégicos, lo que estábamos conversando, ¿cierto?, contemplados por la entidad, describiendo la planificación establecida para alcanzarlos. Aquí es desnudar la estrategia completa de la empresa. Estas son cosas estratégicas, ¿no? ¿Cierto? Sobre esta materia deberá hacerse mención expresa a la estrategia referida a aspectos ambientales, ¿cierto?, en especial en relación con el cambio climático, sociales y derechos humanos, así como los compromisos estratégicos obtenidos, ¿cierto?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Además, ¿cierto?, si se hubiese implementado un plan de inversiones, se habrá que informar sobre las inversiones relevantes asociadas a dicho plan. Esto no es menor. La visión, ya van a saber a lo que me dedico, ¿cierto? Van a saber dónde quiero llegar, visión. Van a saber mis objetivos estratégicos, que son aquellos cumplimientos que debo hacer para cumplir mi
misión. Y van a saber mi estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ende, toda la información, ¿cierto?, de carácter, ¿cierto?, relevante de la empresa va a estar disponible para todos, ¿no? Yo hago cosas para llegar a cumplir algo. Para cumplir algo, puedo esperar que pasen 20 años, como les decía, por ejemplo, el profesor se dedica a hacer clases, mi misión. Mi visión, ¿cierto?, es que todos los alumnos, a ver, voy a ponerlo otra vez para que se entienda. El profesor, ¿cierto?, está al borde. De aquí al 2020, al 2040, el profesor quiere presentarse a 20 playas de piscina, bajar los 3 créditos, de unos 50 ya. Okay. Entonces, mi visión es hoy día, mi visión es allá. ¿Ok? Yo puedo esperar que llegue el 2050 y lo más probable es que no alcance a presentarme, no me deje ni entrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como las empresas? Fija objetivos, ¿no? Para cumplir su meta. Planificación. Microobjetivo. Es que lo que pasa es que están los objetivos estratégicos, después los objetivos específicos, los objetivos tácticos. Pero vamos a hablar en general. Objetivos específicos. Voy a decir, lo primero que voy a hacer es ir al doctor. Después de ir al doctor, voy a implementar, ¿cierto?, aquello que me pidió el doctor. Voy al gimnasio, voy a cambiar mi hábito de y uno va poniendo metas, ¿cierto? Y esas metas son mis objetivos. Y puede ser que lo haga. Lo mismo hace la empresa. Si yo quiero ser la mejor, ¿cierto?, vos quieres ser el mejor instituto, ¿cómo lo va a hacer? Contratando buenos profesores que no hablen de los pesos, ¿cierto? Magíster, demás, ¿ok? Entonces tú dices dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo lo vas a hacer. Y eso lo ve todo el mundo ahora. Por eso. ¿Ya? A mí también. Como todo el menos. Ya. Dentro de la memoria de las personas. ¿Cierto? Se amplía el concepto utilizado, ¿cierto? Se debe considerar en la memoria todas aquellas personas que presten servicios a la entidad bajo un contrato de trabajo. Todas son parte de la institución. Se debe informar, entre otros, el número de personas con discapacidad. Temas de equidad salarial. Políticas de equidad optadas por la entidad. Brecha salarial anual calculada según sexo y categoría de funciones. Políticas y programas de prevención de acoso laboral y sexual. Canales formales de denuncia. Políticas adoptadas sobre seguridad laboral. Políticas de permiso postnatal. Políticas de capacitación y beneficio. Y por último, políticas de subcontratación. ¿Qué les parece? No, o sea, son políticas generales, la verdad, son. Como Hoy día son obligatorias. Sí, o sea, se ven día a día. Pero créame que la práctica me dice que no muchas empresas, ¿cierto?, generan políticas. Sí, claro. Puedes tener un empleador que sea buena onda, es otra cosa. Pero tú que generes una política que vaya, ¿cierto?, generar política, esto es lo que debo hacer, y después vas controlando que efectivamente se haga, es complicado. Pero fíjense, el tema este no es menor, El Código del Trabajo, ¿cierto?, está construido para beneficiar a nosotros, los trabajadores. Sí. Los tribunales del trabajo están, ¿cierto?, fueron creados para beneficiar a los trabajadores. De hecho, de un 100% de causas que entra básicamente de trabajador a empleador denuncia, un 98% lo ganan los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, todo esto que está acá, además, ¿cierto?, hace que las empresas hagan explícito, ¿cierto?, qué cosa, que es su responsabilidad, ¿cierto?, sobre un tema social. ¿Se acuerdan que hablamos de medio ambiente, social, ¿cierto? Y social está el trato que tiene con las personas que trabajan con ellos y con las que se relacionan con ellos, que tiene que ver con ellos. Pero acá lo dice, antes se decía de forma general. ¿Cierto? La empresa sabe ser responsable del tema social. Aquí ya te dicen claramente. Dígame, informe. Las regulaciones del director con el último señor. ¿Cuántas veces hay? El director gana 60 veces más de lo que gana cierto empleado más bajo. Tú vas creando políticas. De hecho, ¿cierto? No sé si el primer presidente que le escucho decir algo así fue Boric, por ejemplo, cuando dijo que entró, ¿cierto?, y la brecha, ¿cierto?, la iba a bajar entre los empleos públicos, ¿se acuerdan, no? Y no podía ser que un senador ganara 10 o 20 veces más que, no sé, un empleado, ¿cierto?, del primer nivel porque tienen escala los públicos, ¿cierto? Y se puso una brecha de hasta máximo 10 sueldos. ¿Ok? No sé, tranquilos. Es que no es malo, o sea, ¿es malo o bueno que un presidente gane 9 millones de pesos? ¿Ustedes consideran que es mucha plata? No.
el mercado laboral, señorita, de hecho, empleados públicos, directores de Codelco ganan 30-35 millones de pesos mensuales. Acá los presidentes ganan poco comparativamente. Las cifras son cifras. Sé que es bueno, malo, mucho cuando lo comparo con otras. ¿Okay? Eso sí, los senadores y los diputados ganan más que el promedio, ¿cierto? Que los diputados y senadores de otros países, eso sí. No, pero es que en comparación al sueldo mínimo, Son hartas veces, son 16 veces, ¿no? Más o menos 500, ¿cierto? 16 veces. sí. ¿Ya? Ahora, las responsabilidades son distintas. Es un tema que ustedes van a tener que, van a aprender a administrar, porque ustedes se están preparando para administrar empresas. No solamente recursos, chicos, materiales, económicos, sino que humanos. Humanos. Y es un tema no menor. De hecho, son asignaturas, yo sé que tienen unos ramos, ¿cierto?, de que hablan de las leyes, ¿cierto?, las leyes laborales, ¿no? Sí. Tuvieron por el Código del Trabajo, por Natal, ¿cierto?, el tema de los finiquitos, Procedimiento laboral. Sí. procedimiento laboral. Y después tiene que haber visto otro cómo se calcula, básicamente, Sí. ¿cierto? Tiene que ver con eso. No es porque, ¿cierto?, porque, no sé, para que ustedes tengan más materia, sino que ustedes están siendo administradores de empresas. Eso es lo que van a administrar. Pero los auditores, dentro de eso, los auditores están llenos de gerentes, más auditores que ingenieros. Los pechugones, ¿cierto?, ingenieros como yo. No, ya no hayamos. Hoy día, ¿quién la lleva? Ustedes la llevan. Porque ustedes saben, ojo, contabilizar, saben tomar la información, y hoy día ya están haciendo gestión. Rápido, indicadores, vertical, análisis horizontal, cambios patrimoniales. Todos lo saben ustedes, ¿no? ¿Para qué se hermano? Señor ingeniero, nos vamos a ir aquí al frente, nos vamos a ir con pastel y todo. Ya. ¿Estamos, chicos? Vale. Es que te digo viviendo y Rápido. También se habla, ojo, de la gestión de proveedores. Dentro de la memoria se habla de la gestión de proveedores. Se tiene que informar cuál es la política de pago de proveedores. Súper importante, ¿cierto? También tiene que informar si la organización tiene procedimientos, ¿cierto?, implementados con el objetivo de conocer la calidad del gobierno corporativo, gestión de riesgos, etc. Tan importante es, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, estamos con los objetivos, ¿cierto?, sustentables, generales, sociales. No es lo mismo que una empresa, ¿cierto?, le pague a una pyme o una prima 60 días a que le pague a 30 días. Las empresas tienen que declarar a cuánto le pagan a sus proveedores. Súper importante, ¿no? ¿Ok? Los pymes, ¿cierto?, mini pymes, no funcionan básicamente con el pago del día a día. ¿Ya? Así es. Estamos, ¿cierto?, tienen que generar, ojo, indicadores, que son los KPI. ¿Cómo van a medir, ¿cierto?, todo esto que acabamos de decir? ¿Ya? La institución tiene que informar si tiene procedimientos para prevenir y evitar incumplimientos regulatorios referidos a los derechos de sus clientes, los derechos de sus trabajadores, programas de cumplimiento, publicaciones medioambientales, procedimientos destinados a prevenir incumplimientos que pueden afectar la libre competencia, y si la entidad cuenta con procedimientos o programas de compliance. Bien, compliance. ¿Estamos? Y finalmente tiene que definir indicadores de sostenibilidad, ¿cierto? Se deberá definir y reportar las métricas por los KPI en materia de sostenibilidad que resulten material para la entidad de acuerdo a su sector industrial. ¿Ya? No es lo mismo un KPI que se tiene que hacer cargo de la parte ambiental, un bufete de abogados, que una planta, ¿cierto?, productora, ¿no?, de concepto generador, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son dos indicadores y metas distintas. Ya, aquí me detengo que sea latero, que ustedes lo van a entender un ratito más. Aun cuando las entidades podrán voluntariamente reportar su memoria anual en base a la nueva normativa contable del ejercicio 2022, las nuevas exigencias de la norma Contable. Normas de carácter general. de carácter general 461, que es la que estamos viendo, ¿cierto?, no serán obligatorias sino hasta, ojo, hasta, para las sociedades anónimas abiertas con activos totales
consolidados por un valor superior a 20 millones de UEFs a partir del 31 de diciembre del 2022. Para sociedades anónimas abiertas con activos totales consolidados por un valor superior a 1 millón de UEFs, pero no superior a 20 millones, a partir del 31 de diciembre del 2023. Para sociedades anónimas especiales, incluyendo bancos y compañías de seguro, a partir del 31 de diciembre del 2024, y para los demás emisores de valores no contemplados en los anteriores, a partir del 31 de diciembre del 2024. Se lo digo para que lo busquen después, porque vamos a hacer un trabajo donde les va a servir esta parte para poder responder. ¿Ya? Ese PPT está negado, ¿sí? Afirmativo, señor. Afirmativo. Yo estoy terminando. Bueno, sí, me parece que mi partido está con trabajo. Ya. Chicos, chicas. Chicas, respondiendo a la pregunta de mi amigo. La Super de Valores, ¿cierto?, establece normas para la difusión de información respecto a las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por las sociedades anónimas terriblemente abiertas. ¿Ya? Denme un segundo. Voy a leer. Teniendo en consideración la importancia que reviste para el mercado de valores y las sociedades anónimas abiertas revelen sus prácticas de gobierno corporativo, de forma de que, este es el objetivo, que los inversionistas tengan suficiente información para tomar correctamente sus decisiones de inversión. Esta superintendencia, en uso de sus facultades contenidas en la ha estimado pertinente establecer la obligación para la sociedad de difundir al público sus prácticas de gobierno corporativo. Para tales efectos, las sociedades anónimas abiertas deberán remitir a la Super información respecto a sus prácticas de gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible, que es lo que estábamos conversando. ¿Sí? Ambiental, social y lo que tiene que ver con la gobernanza. ¿Ok? A que se refiere el anexo normativo a través de un formulario electrónico habilitado para estos efectos, ¿cierto?, en el módulo 6 del sitio internet de la SUBE. Esta información deberá estar referida al 31 de diciembre del año calendario anterior a su envío. Si estoy en el 2022, estoy mandando el 21. Si estoy en el 23, estoy mandando el 22. ¿Cierto? Y lo deben mandar a más tardar el 31 de marzo de cada año. Se entenderá que la sociedad adopta una práctica determinada cuando ella cuente con las políticas aprobadas y los procedimientos y mecanismos y sistemas completamente implementados y en funcionamiento. ¿Ok? Para todos los elementos descritos en la respectiva práctica. En caso contrario, debe entenderse que no adopta la práctica. Acá está el criterio, porque eso es súper importante que lo entiendan. Se entenderá que la sociedad adopta una práctica determinada cuando se cuente con políticas aprobadas, procedimientos, mecanismos y sistemas completamente implementados y en funcionamiento. Si lo está desarrollando, si tiene la política y lo está desarrollando, no. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? ¿Me podría explicar eso de nuevo? Esto es súper importante para los trabajos que vienen. Se entenderá que la sociedad adopta una práctica de la que estamos conversando, ¿cierto? Gobernanza social y demás, ¿ok? ¿Ya? Cuando ella, la sociedad, cuente con las políticas aprobadas, estén aprobadas las políticas, los procedimientos, mecanismos y sistemas completamente implementados y en funcionamiento para todos los elementos descritos en la respectiva práctica. ¿Ok? En caso contrario, se entiende que no adopta la práctica sin perjuicio que si es intención de la sociedad adoptarla, pero todavía está en vías de hacerlo, ello podrá constar una explicación correspondiente. O tengo el procedimiento aprobado, los mecanismos listos, los sistemas y en funcionamiento, sí. ¿Estoy en desarrollo? No. Pero puedo observar que estoy trabajando en eso y demás. ¿Ok? Súper importante. El directorio de la sociedad, ¿cierto?, deberá exponer en forma correcta, precisa, clara y resumida
la manera en que ha adoptado cada práctica, o bien fundamentar las razones por las que ese directorio estimó que la adopción de una práctica específica no era apropiada o deseable en el mejor interés social, dada la realidad particular de cada empresa. ¿Okay? Cuando hagan referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otras similares en sus explicaciones, deberán incluir el URL donde estos se encuentren disponibles en sus respectivos sitios de internet. Yo tengo la política, ¿cierto?, de incorporación de minusválidos. Ok, mándame el URL, ¿dónde está? Lo voy a ver en tu internet, está tu política. ¿Ok? Excepción. Perdón. Se hace presente en todo caso que la normativa hace referencia a prácticas que voluntariamente cada administración decide adoptar en consideración las particularidades de la sociedad, etc. Excepto que ya dijimos que la normativa 461, ¿cierto?, que acabamos de ver, ya dijo que a partir de qué fecha son obligatorias y para qué instituciones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Capital y demás. Las instrucciones contenidas en esta normativa no serán aplicables a aquella sociedad que cumple con las condiciones establecidas en la norma de carácter general 328, ni a aquellas personas o entidades que sin ser sociedad anónima abierta se rigen por la disposición aplicable de estas. Las 328 son artesanos y clubes deportivos. ¿Ya? Y esto es lo que me preguntaba mi amigo, mira, el anexo. Práctica, asociada al número 1 del funcionamiento y composición del directorio. El directorio cuenta con un procedimiento mecanismo para la inducción de cada nuevo integrante que tiene el objetivo de facilitar a este el proceso de conocimiento y comprensión de los negocios, materia de riesgo, incluidos los de sostenibilidad, que son considerados más relevantes, así como las razones por la opinión del directorio que ellos tienen esa condición, adopción, sí, por ejemplo, y tienen que poner la URL en la cual corresponde. Sí, los grupos de interés relevantes que ha identificado la entidad, así como las razones por las que la opinión del directorio aquí tiene esta condición, supongamos que no, tienen que explicar por qué no. La misión, o sea, los directores que están incorporando le explican la misión, visión, objetivo estratégico, principios, valores, sí o no. Y van explicando, ¿ok? Y así está, directorio vimos, después, el directorio cuenta con un procedimiento o mecanismo de capacitación permanente del directorio para la actualización de los conocimientos. Después, el directorio cuenta con una política para la contratación de expertos que lo asesoren en materias contables, tributarias, financieras, legales. El directorio se reúne al menos trimestralmente con la empresa de autoridad externa a cargo de la autoridad de estados financieros para. El directorio se reúne, y acá, ¿cierto?, hay una cachada de cosas que se completa sí o no. ¿Ya? Fíjense. Todo esto tiene que ver con el cumplimiento de las normativas externas, ¿no? Y con eso podemos decir que si lo que me preguntaban delante. Este es el artículo, ¿cierto?, la norma de carácter general 385, donde está el detalle de lo que estamos conversando, ¿ya? Ya vimos el 461. La norma 461 la acabamos de ver, pero habla de la evolución de los estándares, básicamente de environment, que es medio ambiente, social y gobernanza. ¿Okay? Esa norma que acabamos de ver delante, ¿cierto?, dado que la creciente necesidad del inversionista nacional y extranjero de contar con información de, ¿cierto?, cómo se hace cargo de la parte del medio ambiente, social, ¿cierto?, y gobernanza, los países que ya están, ¿cierto?, por ejemplo, fomentando adoptación de tratados de divulgación de información, recomendaciones, etcétera, 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 implica que a nivel local, Chile, en el 2012 la CNF adopta la decisión de avanzar en materia de la norma 341 sobre la difusión de las prácticas de gobierno corporativo, que hemos estado viendo. El 2025 perfecciona la normativa y da el primer paso en entregar la información de medio ambiente, social y gobernanza, que es la norma de carácter general 385, que vamos a ver la 386. El 2018 profundiza, ¿cierto? El 2021 emite la nueva norma, que es la 461, que es la que estamos viendo. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la norma 461? Cómo se incorporan las temáticas de cierto medio ambiente y social en el gobierno corporativo,
cuán robusto es el gobierno corporativo de la entidad, cómo podrían impactar los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los contenidos de la memoria lo vimos, ¿cierto? Índice, propósito, historia, indicadores por industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Visto todo eso, chicos, yo les acabo de mandar, no acá, hace un ratito atrás, les mandé la guía de trabajo de gobiernos corporativos, que es nuestro primer trabajo. Es lo siguiente, se supone que un trabajo que demora 3 horas. Se supone que un trabajo no les tenemos café, yo creo que en 80 minutos estamos listos. Por ende, pero vean lo primero antes de reclamar, vean, tranquilos, compliance. Gobierno corporativo y compliance. Miren, esta actividad es de carácter profesional, presencial, formativo. Se desarrollará el equipo de trabajo de no más de 3 integrantes, quienes deberán reconocer la obligación de las empresas para presentar la información de gobierno corporativo. La normativa que estamos viendo en la 481. Del listado adjunto. Esto les va a permitir ir afinando sus objetivos para reconocer la importancia del gobierno corporativo, y los equipos se mantendrán durante las futuras actividades, porque vamos a ver mucho de esto en clase. ¿Cuáles son las instrucciones, chicos? Chicas. Revisen el listado de 30 empresas. No, son 3, 2, 4. Pero por eso ya te... 3 horas, ¿ves? Se da cuenta que incluso 3 horas yo les tengo fe. Bien. Revisen el listado de empresas entregados y determinen si la empresa está obligada a presentar informe al gobierno corporativo justificando sus respuestas. Codelco, empresa pública, monto de activos, número de trabajadores chilenas, BCI, banco, monto de activos en dólares, total de trabajadores chilenas, capital ADB, monto de activos tanto, Sura, compañía de seguros, monto de activos, miles de pesos, tantos trabajadores chilenos. Y acá tiene que decir sí o no y por qué. Eso es todo. Les doy 20 minutos para que vayan a la computadora, afuera, se buscan, entonces se los mandé por mensaje. O si quieren desarrollarlo acá en el programa. Son las 17:30. No puede ser esta hora. ¿Sí lo leen? Sí, 12:40. O sea, 40. Lo tenemos que a las 18:40, ¿no? Ah, ya. Estamos acá a las 18:05. a las 18. ¿Para qué hora? El computador. Hay que prender el carbón. Por eso les doy 30 minutos, porque no todos tienen computadora acá, hay algunos que van a tener que salir, ¿no?